El agua es el origen de la vida y la sustancia esencial para su desarrollo. Regula la distribución y la densidad de la vegetación sobre la superficie de la tierra y con ello ejerce un control sobre la vida misma. Así como los orígenes de las primeras formas de vida surgieron primero en el agua, así también, a través de la historia, las grandes civilizaciones han florecido siempre sobre las riberas de los principales ríos. Un ser humano requiere en promedio 3 litros diarios de agua potable para mantener sus fluidos corporales y consume adicionalmente cerca de 60 litros más en el ejercicio de sus actividades rutinarias. El agua en la naturaleza es un ente dinámico, cambia continuamente de lugar, de estado y de composición. Puede encontrarse en forma de agua salada en los océanos, en forma de agua dulce en algunas fuentes naturales o en forma químicamente muy pura en las grandes masas nubosas. Continuamente, una gran cantidad de agua se transforma en carbohidratos mediante los procesos fotosintéticos que realizan las plantas, y otra cantidad semejante es generada como consecuencia de la respiración de los organismos aeróbicos. A este dinamismo del agua, cuyo movimiento es impulsado desde el sol, es a lo que se le conoce genéricamente como el ciclo del agua. La comprensión de esta compleja dinámica es indispensable para lograr un óptimo aprovechamiento del agua con racionalidad y eficiencia. Algunas veces, para referirse al agua como a un manto continuo que rodea la Tierra, se habla de la hidrosfera. Aun cuando es más difícil apreciar el movimiento del agua de esta forma, el concepto de hidrosfera enfatiza la estrecha relación e intercomunicación del agua en cada uno de sus diferentes estados y reservorios. América Latina es un continente húmedo por excelencia. De hecho, su promedio anual de lluvias, 1.560 milímetros anuales, es el más alto de todos los continentes. Pese a ello, su población tiende a concentrarse en donde las lluvias son relativamente escasas y en donde las corrientes fluviales son reducidas y altamente variables. Esta distribución irregular de la población sobre un territorio es la causa de diversos problemas hídricos y ambientales en muchas regiones del mundo. Dichas dificultades se agudizan aún más debido a que las lluvias, por lo general, poseen también un patrón de distribución irregular tanto en el tiempo como en el espacio. Cualquier asentamiento humano puede caracterizarse por el volumen de agua que demanda su población y por el volumen de agua que la naturaleza ha dispuesto en ese lugar. Este último está determinado esencialmente por las características geológicas e hidroclimatológicas de dicho lugar, es decir, por su naturaleza. Cualquier desajuste
entre la oferta hídrica natural y la demanda poblacional se manifiesta regularmente mediante repercusiones ambientales en el entorno. Ya que no es posible modificar la oferta hídrica natural de una región, los esfuerzos tecnológicos apuntan hacia la regulación del volumen de agua disponible mediante sistemas de represamiento y al reordenamiento de los territorios de acuerdo con la distribución hídrica existente en otras regiones. Estos balances hídricos entre la oferta y la demanda constituyen uno de los principales aspectos que se deben tener en cuenta en el diseño de un plan de ordenamiento territorial. Una consecuencia inherente a la distribución del agua para el consumo de una población la constituye la generación de grandes volúmenes de agua residual, que por lo general tienen como punto de descarga final los mismos cauces de abastecimiento. Como consecuencia de esto, conforme crece la demanda, disminuye también la oferta, tanto en cantidad como en calidad. En un sentido genérico e ilustrativo, el proceso mediante el cual una población se sirve de un cauce de aguas para abastecerse y verter después en él sus aguas residuales es el siguiente. Mediante un procedimiento simple, se coloca sobre el cauce una bocatoma localizada en un punto ubicado en condición de aguas arriba con respecto del asentamiento humano. A partir de este punto, se capta, purifica y distribuye el agua mediante una red de suministro para satisfacer las necesidades de la población. Paralelamente, las aguas residuales que se van generando en el asentamiento humano van siendo evacuadas mediante una red de alcantarillado y conducidas posteriormente hacia el mismo cauce de abastecimiento en un punto ubicado en condición de aguas abajo con respecto del asentamiento ribereño. Como consecuencia de este procedimiento, el agua que llega a las comunidades ubicadas en condición de aguas abajo será siempre de menor calidad que la de la fuente no alterada. Cuando este procedimiento se repite a lo largo de la trayectoria de un cauce, sus aguas se van deteriorando gradualmente hasta llegar a un punto en el que el río pierde su capacidad natural de autodepuración. Las aguas se tornan incapaces para sostener la vida, se deteriora el ecosistema y ya no es posible que otra comunidad más, ubicada en condición de aguas abajo, pueda abastecerse de este mismo cauce. En las actuales circunstancias y momentos que vivimos, el crecimiento de la población humana en muchos lugares del mundo es tal que prácticamente todas las comunidades se hallan ubicadas en condición de aguas abajo. Es por esto que la vigilancia y el control sobre la calidad del agua de las fuentes potenciales de abastecimiento constituyen uno de los factores ambientales y sanitarios más importantes para cualquier comunidad en cualquier rincón del mundo. Cualquiera que sea el propósito, cuando se investiga la calidad de un cuerpo de aguas, una de las primeras tareas que se deben resolver consiste en obtener primero una muestra representativa del cuerpo de aguas que se desea investigar. Aun cuando la mejor representatividad de un análisis se obtiene cuando las pruebas se realizan directamente sobre la fuente investigada, las operaciones de muestreo son necesarias, por cuanto muchos de los análisis involucran equipos o métodos cuyo traslado o ejecución directa en campo simplemente no es posible. Si bien, desde el punto de vista tecnológico, existe en el mercado una amplia gama de equipos y métodos sofisticados de análisis, muchas de las innovaciones tecnológicas suelen estar fuera del alcance de la mayoría de los laboratorios de los países en vías de desarrollo, al menos durante los primeros años posteriores a su incursión en el mercado. Afortunadamente, aun cuando las herramientas analíticas evolucionan constantemente, el fundamento de las mediciones reposa sobre principios relativamente simples. Comprender estos principios básicos para ponerlos al servicio de laboratorios modestamente equipados es no solo una cuestión elemental de economía, sino tal vez la mejor alternativa posible para la vigilancia y el control de la calidad de aguas en los países en vías de desarrollo. En un sentido amplio, el propósito de las operaciones de muestreo
consiste en obtener del cuerpo de aguas que se desea investigar una porción de muestra representativa, lo suficientemente grande como para poder realizar sobre ella todos los análisis que sean requeridos, pero tan pequeña como para que pueda ser transportada fácilmente hasta el laboratorio y en un intervalo de tiempo tan breve que su composición no cambie apreciablemente antes de realizar las pruebas. En muchos casos, las operaciones de muestreo suelen ser tan complejas que frecuentemente el laboratorio que realiza los análisis debe dirigir o prescribir conjuntamente con el usuario de los resultados el programa de muestreo. Esto es esencial si se quiere asegurar la validez de las respuestas que se esperan obtener con el análisis. Solamente cuando se combina un procedimiento adecuado de muestreo y preservación de muestras, con un manejo adecuado de las mismas y un análisis riguroso en el laboratorio, es posible dictaminar o conceptuar sobre la calidad de un determinado cuerpo de aguas. Dependiendo de la forma como se realiza un muestreo, este puede ser de naturaleza puntual o compuesta. Una muestra puntual es la que se toma en un determinado punto del espacio y del tiempo. Los análisis sobre muestras puntuales indican las características de un vertimiento específico en el momento justo de su recolección. El tamaño de la muestra dependerá del tipo y cantidad de análisis que se deseen realizar. Generalmente se recurre a muestreos puntuales cuando el agua que se desea investigar fluye solo intermitentemente, cuando se desean conocer las características pico o extremas de un determinado vertimiento, o cuando se investiga la composición de un cuerpo de aguas relativamente estático o pequeño. Una muestra compuesta es la que se obtiene por combinación o mezcla de dos o más muestras puntuales. Los muestreos compuestos se realizan básicamente con dos propósitos. Cuando se quieren conocer las características medias de un determinado vertimiento o cuerpo de aguas, y cuando se desean incluir en el análisis las variaciones de flujo del cauce o vertimiento examinado. Una muestra puede ser compuesta con respecto al tiempo o con respecto al espacio. Una muestra compuesta en función del tiempo es la que se obtiene por combinación de varias muestras puntuales tomadas en un mismo sitio, pero en diferentes instantes de tiempo. Así, por ejemplo, se puede conocer la composición media de un determinado vertimiento de aguas residuales mediante el análisis de una muestra obtenida por combinación de varias muestras puntuales que han sido tomadas en el mismo punto, pero a diferentes horas del día. Una muestra compuesta en función del espacio es aquella que se obtiene por combinación de varias muestras puntuales tomadas en diferentes puntos de un mismo cuerpo de aguas, pero en un mismo instante de tiempo. Así, por ejemplo, se puede conocer la composición media del río Bogotá bajo el puente de la Caro en una determinada fecha y a una determinada hora del día, analizando una muestra compuesta obtenida por combinación de varias muestras puntuales tomadas en diferentes puntos a lo largo y ancho de su sección transversal. Como norma general, cuando se realiza el muestreo de un determinado cuerpo de aguas, se debe seguir un protocolo de muestreo cuyo propósito es el de garantizar que las muestras tomadas sean lo más representativas posibles del cuerpo de aguas que se desea investigar, que los resultados analíticos se correspondan fielmente con la composición del agua de donde provienen las muestras y que las limitaciones y errores inherentes a estos procesos se conozcan perfectamente para que su influencia pueda reducirse al mínimo posible. En los laboratorios analíticos, el lenguaje en el que se genera y transmite la información la constituyen los métodos analíticos. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que los procedimientos de muestreo y análisis son simplemente formas de comunicación entre la muestra y quien realiza los análisis. Conviene entonces tener preguntas absolutamente claras antes de invertir recursos en operaciones de muestreo y análisis de aguas.
Por otra parte, las operaciones de muestreo y análisis suelen ser tan costosas que tanto por razones éticas como por razones económicas, dichas operaciones deben orientarse siempre bajo la consigna de máxima información con el menor número de análisis. En un sentido genérico, cualquier sustancia proveniente de las diferentes actividades humanas puede incorporarse a las fuentes hídricas de donde se abastece una determinada población y de esta forma ocasionar eventos de contaminación que ponen en riesgo la salud de sus habitantes. Conforme aumenta la variedad de contaminantes potenciales en el agua, aumenta también la complejidad para su detección. A esta dificultad se suma el alto grado de toxicidad de muchas sustancias que, aún estando en concentraciones muy bajas, la hacen inadecuada para el consumo humano. Cuando se habla de bajas concentraciones, es prudente tener conciencia de la dificultad que involucran estas mediciones. Detectar y medir una sustancia en la escala porcentual o de las partes por mil es una labor técnica relativamente fácil, pero conforme disminuye la concentración que se requiere medir, aumenta también la dificultad, el costo y la incertidumbre de la medición. Colocando las escalas analíticas de medición en un lenguaje cotidiano, la capacidad para detectar una parte por millón equivale a ser capaz de distinguir un pariente o amigo inmerso dentro de una multitud de 1 millón de personas. Detectar una parte por billón equivale a ser capaz de percibir el sabor dulce de 1 gramo de azúcar disuelto en el agua contenida dentro de una piscina olímpica. El grado de toxicidad de muchos de los contaminantes que han sido detectados en el agua, pesticidas, metales pesados, compuestos organoclorados, compuestos orgánicos sintéticos, etc., exigen mediciones confiables en la escala de las partes por billón. Ese es el reto que deben asumir los laboratorios de calidad de aguas en cualquier parte del mundo. Una muestra de agua puede contener disueltos una gran variedad de compuestos, algunos de origen natural y otros de origen antrópico. Un análisis no puede estar orientado a la identificación y cuantificación de todos ellos, de la misma forma a como el examen médico que se realiza a un paciente tampoco puede estar orientado hacia la detección de todas las patologías posibles que pueden afectar al ser humano. Es tan costoso e innecesario realizar a un paciente exámenes para todas las patologías posibles como realizar análisis a una muestra de agua para todas las sustancias posibles que ésta pueda contener. Así como el análisis clínico que se realiza a un paciente suele guiarse por su historia clínica y por la sintomatología que le aqueja, así también las operaciones de muestreo y análisis de aguas suelen guiarse por la historia de la muestra y por las preguntas que se desean responder a través de los análisis. Esta información constituye la historia clínica de la muestra y en muchos casos suele ser definitiva tanto para orientar los procedimientos analíticos en función de las preguntas que se quieren responder, como para estructurar una interpretación acertada una vez que se obtienen los resultados de laboratorio. Es por esto que las operaciones de muestreo y análisis de aguas se diseñan y programan siempre de manera específica y dirigida a un propósito previamente definido. Algunos propósitos concretos que motivan un análisis podrían ser: ¿puede utilizarse esta agua directamente para el consumo humano? ¿Puede usarse sin tratamiento previo para alimentar una caldera? ¿Sirve esta fuente de aguas para propósitos piscícolas? ¿Es apta para el riego de cultivos frutales en un suelo arenoso? El propósito de los análisis generalmente lo define el cliente o usuario de los resultados. La forma de muestreo y el tipo específico de análisis que se ajustan a los requerimientos de cada propósito lo prescribe el laboratorio que realiza los análisis
o en situaciones de conflicto, el laboratorio y la persona o institución que actúa en condición de perito o especialista. Sin duda, el viejo adagio, tan claro y simple como el agua, utilizado para expresar la irrefutabilidad y contundencia de una afirmación, tiene poco de cierto cuando se aplica al agua misma. Pero este no es el único aspecto del agua que ha perdido vigencia en nuestro tiempo. En el tiempo en que vivimos, el agua ha ganado tal importancia que su estudio es objeto de diversas disciplinas. Con frecuencia, los ríos y cuerpos de agua se utilizan para delimitar políticamente las fronteras. Las fuentes de agua se utilizan también como vías de acceso y de penetración. Sirven para la generación y transmisión de energía. Son fuente de riqueza, paisajismo y recreación. Y su regulación y apropiación genera conflicto entre los pueblos. Por tanto, su preservación y protección interesa y concierne al mundo entero.